Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces, conectar voluntades. Armar la Trama, un espacio vinculado a la salud de todos. El abandono del Estado venía de 50 años más o menos, décadas de abandono. A la asistencia sanitaria, la atención, la infraestructura, la presencia de médicos, del lugar donde atenderse. La asistencia sanitaria en tiempo y forma para los orígenes no existía directamente. Vivían en pobreza extrema, no tomaban agua no potable, no tenían vivienda que lo protegiera del frío ni del calor y no tenían comida, nutrientes para comer, digamos, se alimentaban con lo que el monte le daba y el monte cada vez le daba menos, y con hidratos de carbono que llegaban a ser sopa de harina, que a veces, la mayoría de las veces, y eso lo comprobó la Defensoría del Pueblo que hizo el recorrido, que viene por una denuncia que hace el IDACH. El IDACH denuncia todo esto, viene denunciando, se mueren porque se morían por tuberculosis, se morían por desnutrición. La mortalidad era impresionante, pero no había registro, no había registro. Por eso el trabajo, la gente que recorría el impenetrable y filmaba y veía, ¿no es cierto?, los desnutridos, toda esa documentación de la CTA, del IDA, de organizaciones no gubernamentales, todo que venían, todo ese testimonio se contó, que se presenta, ¿no es cierto? Y la CTA hizo la presentación a la justicia por el abandono sanitario, por el abandono general, la pobreza extrema que vivían los pueblos originarios. En todo sentido, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso al trabajo formal, no tenían acceso a la salud. Buenas tardes. Nosotros hacemos una filmación para probar que lo que estamos diciendo, la palabra de los compañeros, es cierta. La denuncia la firmo yo, no quería firmar nadie la denuncia. Entonces, a la Corte Suprema. Claro, al no entender esto, que la gente se moría porque no tenía una ambulancia, porque se moría de tuberculosis y no había medicamento, o si no podía tomar el medicamento porque no tenía para comer, entonces el medicamento era como una quimio y te hacía peor, así que dejaban, se morían de tuberculosis, de nutrición. 14 murieron esa vuelta. Sí. Se morían del frío, de neumonía, diarrea, todas esas cosas. Entonces, la mortalidad no se podía tapar más. No se podía tapar más y la misma comunidad se daba cuenta, el estado en el que estaba, y empezaban a cortar. La lucha indígena empezaron a lo único que veía que le daba cierto resultado y que lo permitía ser visible, era el corte de ruta. Empezaron los piquetes, cortaban la ruta, se sacaban la ropa, mostraban la desnutrición que tenían, ponían los muertos, porque de 10 chicos que morían, 9 eran aborígenes. Yo fui testigo de eso, a mí me dolía profundamente. En el 2005 vine yo a trabajar acá, pesar criaturas de 2 años que pesaban 6 kilos, parecían de cartón, no ni esqueleto, porque tenían tuberculosis, porque encima no tenían para comer, encima que eran puestos sanitarios no se les daba de comer. Internábamos, le dábamos suero y no le dábamos de comer a los enfermos, los niños, las madres, y todos estaban re desnutridos. Para mí fue muy fuerte. ¿Cómo puede ser si todos tienen base de desnutrición que no se le dé de comer? O sea, ¿qué pasaba? Estaba fallando. Me decían, no, bueno, acá siempre fue así, ellos se traen la comida y... la comunidad se había organizado entre criollos aborígenes y con donaciones consiguieron la donación del terreno. Era una casa muy precaria en la costa del río, yo me acuerdo perfectamente, porque en la desidia, digamos, de atención, todo me llamaba mucho la atención, que ahí nomás al costadito de la costa del río, en el patio trasero del puesto sanitario, ustedes se acuerdan, el viejo, ahí había un pozo de basura donde ahí tiraban hasta las placentas. La placenta para la mujer toba, para la mujer del pueblo originario, eso es una parte del cuerpo, es una cosa que se respeta, ¿me entendés? Y entonces mientras estaban por ahí, nosotros atendíamos un parto, los familiares estaban atrás, las placentas iban al pozo y los perros a veces estaban esperando, digamos, se comían la placenta, o peor, toda esa basura patológica a 2 metros del río, ¿qué cabeza cabe contaminando el río? Yo me acuerdo que la misma gente aborigen le decía, doctora, eso no puede ser, nosotros tomamos el agua del río, comemos el pescado de ese río. Entonces, bueno, empiezan a cortar la ruta y empiezan a venir periodistas que documentan del extranjero, de todos lados, documenta ATE, el Centro de Estudio Mandela, de un montón de lugares documentan todo eso y se pide, ahí con la IDACH, eso piden a la Defensoría del Pueblo que actúe.
Entonces vienen, recorren el camino, recorren todos los lugares y van así, ponen así. Llegamos a la paraje 10 de mayo, fulano de tal, son 10 en la familia, todos tienen chaga, no hay nada, no tienen nada para comer en este momento, se verifica, no hay fuego prendido, no hay comida, no tienen asistencia sanitaria. Familia por familia, sí, se hace un informe de 40, 50 familias en todo el recorrido y le meten la denuncia a la Nación y a la provincia del Chaco por lento, silencioso, inexorable exterminio de las comunidades indígenas. Abandono del Estado por décadas y se presenta todas las pruebas a esa y en poco tiempo, no me acuerdo, fueron 2 o 3 meses, no me acuerdo bien eso. La denuncia nuestra era por genocidio, por planificación de la desigualdad social y después sale. Exactamente, así. Y es excelente eso, cualquiera puede entrar y ver la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que estaba Mondino en ese entonces, yo me acuerdo, porque ya habían venido acá. Y sale y a los 2 o 3 meses sale la cautelar. La Corte Suprema le obliga, le ordena al Chaco y a la Nación atender urgente a las comunidades indígenas en atención sanitaria, vivienda, salud, educación y bueno, una comunicación, como te dije, medio de transporte. Yo siempre trabajé, como en el centro de salud se enojaban conmigo porque yo me horrorizaba las cosas que veía y no me callaba la boca, prácticamente no me dejaban trabajar. Entonces fui al Centro Integrador Comunitario, donde empezamos a organizar a la gente ahí con Mario Chávez y otra gente, Leonardo Lorenzo, un grupo, organizar a la gente en lo que es el fin del Centro Integrador Comunitario. Un espacio que no sea el municipio. El municipio está gobernado por un intendente con ideología nazi, o sea, fue denunciado por discriminación, está procesado por estafa al ANSES, por acoso sexual, enriquecimiento ilícito. Yo me acuerdo perfectamente que me avisan lo del desarrollo social de la provincia acá, que la ministra Alicia Kirchner había recibido, nosotros le mandamos el listado de los chicos muertos. Le pedimos ayuda por la pobreza extrema que estaba llevando a la muerte y llevó a la muerte de un montón de chicos, eran como 8, me acuerdo perfectamente, cada chico murió en su domicilio, algunos no se lo pudo ir a buscar, se lo enterraron en su propia casa, ¿entiende? Nombre y apellido de que murió, eso no se podía negar. La respuesta, y fue antes que salga la cautelar de la Corte Suprema, fue el desarrollo social de la Nación, donde la ministra decía que urgente organicemos que se iba a mandar alimento para 2.000 familias, todas. Me acuerdo que sin tener recursos, nada, porque nunca tuvimos recursos en el Centro Integrador Comunitario, llegaron a mi casa y eso, que teníamos, nos decían, tenemos esto, me acuerdo de esa imagen, fue tan cosa, porque decía, bueno, nosotros ya habíamos hecho la lista, que necesitamos la leche, harina, fideo, un montón de cosas, y bueno, ellos trajeron, bueno, pero eso es lo que ustedes hicieron en la lista, esto es lo que nosotros tenemos. Y bueno, y ahí entraba el durazno natural, está perfecto, fue un placer para la gente, y huevo en polvo, me acuerdo que no lo aceptamos, igual mandaron. Salieron de la tortilla. ¿Cómo iba a repartir? Darle a Esner era... ¿Cómo? ¿Viste? Y nosotros no teníamos como, así que se pensó en el ejército. Pero bueno, la gente aceptó porque lo veía más neutral, digamos, si le daban a Esner se lo comía todo, se robaba la mitad. Cuando vinimos con la delegación venezolana que estábamos filmando el tema de la tierra, encontramos un camión de la municipalidad con los packs de agua de desarrollo social en el supermercado, bajándolos al supermercado. Empiezan entregando 32 kilos de mercadería por cada familia. Me acuerdo que la gente hacía cola, así, se iba con su bolsa gigante, bueno, una alegría para la gente la comida. Y entonces empezaron a llegar al SIC, me acuerdo, los funcionarios de desarrollo social de la Nación. Y entonces le dijeron a la gente, bueno, ahora le vamos a ayudar con mercadería, pero ya venimos con los proyectos productivos, ya venimos con las viviendas, ya venimos con la atención sanitaria y eso. Y bueno, y fue pasando el tiempo y lo que llegó más pronto fueron los operativos de pensiones. Se hicieron operativos de pensiones donde se realizó el trámite y salieron con muchísima rapidez la pensión de más o menos 5.000 personas. ¿Qué porcentaje, se lo contaste que había? Y no tenemos un porcentaje, pero está más o menos relacionado con algo que sí que voy a decir que tiene que ver, que se han entregado pensiones por chagas, y acá muchísima gente, incluida yo, que me
contagié ¿Vos en sos este lugar, Chagas? sí, en Chagas. Entonces, por el solo hecho de tener Chagas, ser una enfermedad debilitante y crónica que con el tiempo te va a dejar imposibilitado de trabajar y no teniendo organizado otro tipo de, digamos, de, como decía, subsidio a la pobreza, se Utilizó la pensión. se invalidó toda una gran parte de la comunidad. ¿Qué población hay acá en...? Y bueno, pero en ese entonces era Bermejito y Espinillo era uno solo, ahora nos dividimos, Bermejito y Espinillo es O sea otro que municipio, pero entre los dos éramos como 12.000 habitantes. O sea, de 12.000 habitantes le dieron certificado de discapacidad 5.000. 5.000 fácil, Para capaz que más. justificar capaz la que me pensión. estoy quedando más corto, entre Espinillo y Bermejito, capaz que ya 6.000 pensiones, el 6.000. 50% más La o mitad menos. de la población. Porque dentro de la cautelar de la Corte Suprema entró Bermejito, Espinillo, una parte de Techat, que es una comunidad impresionante, Huichí, pobre Huichí de Miraflores. Ahí hicimos y la una filmación partecita de recorrió Pampas. el mundo, el Techat. Bueno, la cuestión es que está bien. Nosotros estuvimos de acuerdo porque era la única manera, la más rápida que la gente tuviera ingreso de dinero en la casa. Y eso fue lo que cambió un poco la situación acá. Los TOBA sobre todo no tenían trabajo, acá había poco trabajo, en la MUNI, algunos en la salud, otros en la policía, y después ya no había más trabajo formal. Las changas, el aborigen siempre trabajaba y era explotado, o sea, le hacían carpir toda una casa por 2 mangos, o todo un campo, siempre fue para... se lo tomaba, o sea, se lo explotaba. De no tener nada, se fueron a 2.000 de ingreso en la casa. Inmediatamente, obviamente, hasta que vos acostumbres a manejar el dinero, cuando no estabas acostumbrado a manejar el dinero, y hubo indudablemente un sobreendeudamiento, digamos, por las compras realizadas, pero Motito y celular. claro, lo primero que haces cuando vos vivís en estos lugares, y yo vivo en este lugar y he sufrido eso, es la falta de comunicación y la falta de transporte. Entonces lo primero que te compras vos es un vehículo, porque acá no vas a tomar un remín y vas a tomar un colectivo, tenés que ir a pata si no tenés vehículo, y acá los pobres no tienen vehículos. Entonces una motito, eso cambió, eso el transporte, un teléfono fundamental. Si te picó una víbora acá a 20 kilómetros, busca lugar donde dicen y pedí la ambulancia.